La Reforma protestante del siglo XVI marcó un antes y un después acerca del cambio de vida en las personas que abrazaron una nueva opción de cómo vivir la vida cristiana. Primero está la pregunta si hubo o no evangelización durante la Reforma, y lo siguiente nos afecta: ¿cómo llegó y afectó todo ese movimiento nuestra América Latina? Me encanta hablar de la Reforma porque creo que la Reforma abrió un espacio para que nuevamente volvamos a lo que el Señor siempre ha deseado para esta tierra. Y me refiero también en cuanto al abuso que hubo en la iglesia en aquella época. Qué importante fue de descubrir de que solo por la fe en Jesucristo somos salvos y no por obras. Porque en esa época en que surgió la Reforma, recuerde de que había un exceso de obras que había que hacer para agradar a Dios y descubrir esta verdad bíblica que finalmente reordenó también las distintas áreas de la sociedad. En esa época nadie tenía acceso a la palabra del Señor, todo era en un lenguaje no entendido por la población. El hecho de que Martín Lutero y otros se hayan animado a traducir la palabra de Dios en un lenguaje comprensible para la población, llevarla y que la población tenga acceso a esa palabra de Dios, eso fue toda una revolución. Había que leer una Biblia, nadie sabía leer, por lo tanto empezaron a crear escuelas, y las primeras escuelas justamente son fruto de la Reforma. La Reforma y la evangelización es el tema que nos ocupa hoy en La Vida Ahora. Y por supuesto queremos agradecer tu amable sintonía y darte una cordial bienvenida. No dudamos que el programa de hoy será de información y de bendición. Estamos presentando en La Vida Ahora la Reforma y la evangelización, cuando celebramos 500 años de la Reforma protestante que cambió la historia de la humanidad. El protestantismo contemporáneo ha implementado muchas metodologías de evangelización. ¿Qué dirían los reformadores protestantes del siglo XVI acerca de esos métodos de evangelismo contemporáneo? Sigue ahora la primera parte de la entrevista hecha por Gerson García con el reverendo Huáscar de la Cruz. Gracias por acompañarnos en La Vida Ahora, parte de Ministerio Reforma. Hoy consideramos lo que es la influencia de la Reforma protestante del siglo XVI en nuestro mundo contemporáneo y particularmente en nuestra América Latina. Para eso contamos con la presencia del doctor Huáscar de la Cruz. Él obtuvo su doctorado en el Seminario Reformado de Calvin en los Estados Unidos y actualmente es pastor presbiteriano en la República Mexicana. Y Huáscar, es un placer tenerle con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Es un placer también para mí estar aquí con ustedes. Cuando la Iglesia Católica afirma que ha evangelizado a América Latina, ¿cómo respondemos los protestantes? Los protestantes, por lo general, somos muy críticos de esa aseveración, porque parte de la presuposición católico-romana de que hay solamente una iglesia en América Latina
y que los demás grupos, sean evangélicos o no, existen, en realidad son ignorados por ella. Y por el otro lado también existe una experiencia muy antigua en la iglesia cristiana que empezó desde la época de Constantino, en la cual los países o los diferentes grupos que existían en aquel tiempo se hicieron cristianos solamente por interés o por ser recibidos dentro de la iglesia, siendo bautizados sin ninguna preparación o enseñanza, de manera que eso dio lugar a lo que le llamamos un nominalismo o un cristianismo simplemente de nombre. Y eso es lo que sucede también en América Latina. América fue cristianizada, pero obligando muchas veces a los pueblos autóctonos a ser bautizados sin la instrucción debida. Aunque esto no fue en todos los casos, la Iglesia Católica Romana considera a estas personas todas como cristianas. Pero en la realidad, el fanatismo, la religiosidad, la superficialidad están allí y muchas personas ni siquiera han conocido el nombre de Cristo, ni han sido expuestos al Evangelio, no conocen su Biblia. Y aunque esto ha estado cambiando paulatinamente dentro de la Iglesia Católico Romana, lo cierto es que hay mucha gente en América Latina que ignora las verdades básicas del Evangelio de Jesucristo. ¿Es la evangelización entonces solo el anuncio de un nuevo tipo de vida al que podríamos llamar espiritual? No. En la práctica probablemente es así a veces. Tendemos a pensar en el evangelismo solamente con la proclamación de que Jesús es Salvador, pero ignoramos el otro lado de la proclamación que nos dice que Jesús también es el Señor de la vida. Y cuando confinamos a la evangelización solamente a lo que consideramos espiritual, divorciamos el evangelio, la vida cristiana de todas las demás esferas de la vida del ser humano. Y es por eso que la evangelización tiene que incluir discipulado, compromiso y otras cosas que reflejan el señorío de Cristo sobre toda la existencia del ser humano, y no solamente sobre la vida en la iglesia, la vida en la hermandad, sino también la proclamación de Cristo en todas las esferas de la vida humana. El protestantismo contemporáneo ha implementado muchas metodologías de evangelización. ¿Qué dirían los reformadores protestantes del siglo XVI acerca de esos métodos de evangelismo contemporáneos? Los reformadores seguramente estarían de acuerdo con algunas cosas y en desacuerdo con otras. No todo lo que estos métodos de evangelización promueven es malo en sí, pero lo cierto es que con la tendencia a enfatizar números, a producir un crecimiento espontáneo y altamente numérico en las iglesias, se descuida la calidad y el desarrollo de una vida cristiana madura y sólida. Y ellos criticarían todo aquello que se convirtiera en manipulación solamente por hacer números, o simplemente el deseo de hacer cristianos lo más rápido posible. Ellos estarían muy interesados en el discipulado de estas personas, de manera que la vida cristiana de estas personas sea cambiada de manera total y no solamente de manera parcial. Ante esa frase que circula recientemente de que el cristianismo evangélico en América Latina puede tener cientos de kilómetros de longitud, pero apenas unos centímetros de profundidad, ¿qué le diría usted a eso? Esta frase puede ser verdad de muchas iglesias cristianas, lamentablemente. Hay una tendencia a enfocarse en las emociones, en los números, y este enfoque reduccionista del Evangelio
impide la reflexión seria del Evangelio y su impacto que puede tener en todas las esferas de la vida humana, de tal manera que no tenemos realmente respuestas bíblicas, teológicas, serias a los problemas de la vida tan acuciantes e importantes que tenemos a nuestro alrededor. Y es por eso que necesitamos realmente abatir esa forma de pensar, hacerla falsa, produciendo más pensamiento serio y reflexivo sobre todas las realidades que nos rodean como cristianos. La Reforma Protestante y la evangelización. Queremos seguir comentando los 500 años de la Reforma después que hagamos una muy breve pausa. Estamos presentando La Vida Ahora. Recibe cada día por correo electrónico. Ahora tú puedes recibir los mensajes del cada día todos los días por correo electrónico. No dejes de recibir esos mensajes especiales. Entre en nuestro sitio ministerioreforma.com/email/ y haga su suscripción. Menos de 30 segundos y listo. Reciba su devocional cada día por correo electrónico hoy mismo. Volvemos a presentar La Vida Ahora. Estamos conversando en el programa La Vida Ahora acerca de la Reforma Protestante. Hoy nos ocupan los 500 años de la Reforma, el evento que cambió la historia de la humanidad. ¿Quiénes fueron los principales reformadores? Continuemos ahora con la segunda parte de la entrevista con nuestro invitado especial, el reverendo Huáscar de la Cruz. Se dice que el protestantismo histórico de alguna manera influyó en el desarrollo de algunos sistemas económicos como el capitalismo. ¿Qué hay de verdad en todo eso? Es una respuesta que ha tenido varias dimensiones y todo lo que digamos respecto a esto va a tener sus contrapartes dependiendo de la posición que nosotros tengamos en cuanto a los sistemas económicos. En este caso, podemos decir que sí lo ha tenido en cierta forma y que no en otros sentidos. Si pensamos, por ejemplo, en el capitalismo, como la mayoría de la gente lo piensa en la actualidad y el capitalismo que ellos conocen, entonces tal vez tengamos que decir que no por esa tendencia tan fuerte a la avaricia, al imperialismo y otras cosas que muchas veces van asociados a este término. Pero si nos referimos a la manera en que la Reforma Protestante, en un tiempo de tantos cambios y que necesitaban respuestas a los problemas sociales de su época, lo cierto es que sí tuvo cierta influencia en el origen y desarrollo del capitalismo. Podemos verlo, por ejemplo, en la manera en que Juan Calvino reflexionó acerca del interés, que rompió los paradigmas existentes procedentes de la Edad Media y que permitían, si era dinero prestado y podía generar ganancias, entonces cobrarse intereses en esos casos, pero se mantuvo fiel a la Biblia diciendo que si era un préstamo a los pobres, entonces no debería existir la usura en esos casos. Y por el otro lado podemos verlo también en la manera en que el trabajo serio y fuerte, la dedicación a esto se desarrolló en los países protestantes. Por supuesto que produjo también
un desarrollo bastante de la economía en estos países, y esto venía precisamente como producto de la mentalidad desarrollada por estos primeros pensadores de la Reforma protestante. En el protestantismo contemporáneo y en su vertiente evangélica particularmente, muchos han decidido distanciarse de la participación política y en particular de los movimientos obreros y sindicales. ¿Qué razones hay para eso? Esto tiene una larga tradición en la historia de la Iglesia. Ha habido movimientos y épocas que han enfatizado mucho la separación de la Iglesia del mundo, que han proclamado un quietismo de los cristianos en cuanto a su responsabilidad social y en particular en ciertas épocas del siglo XX hubo movimientos evangélicos que rechazaron la participación social y política del cristiano en este tipo de cosas. Veían el evangelio como algo reducido solamente a la vida de la iglesia y por lo tanto satanizaban muchas veces este tipo de participación de la cual se habla. Sin embargo, esto es contrario precisamente a lo que los reformadores promovieron. La idea que ellos tenían era muchas veces de transformar la cultura con el evangelio. Y el movimiento en sí es una protesta precisamente contra el quietismo, la pasividad de los creyentes ante este tipo de cosas. Por lo tanto, es triste cuando este tipo de cosas suceden, pero por otro lado, tampoco la iglesia promueve la rebelión irreflexiva en medio de las situaciones que suceden, sino por el contrario, deben hacerse siempre con nuestra fidelidad primeramente a Cristo y su palabra y no a los movimientos, sindicatos y compromisos que se tengan en este tipo de situaciones. ¿Cómo reaccionaba la institución religiosa, tanto protestante como católica romana, en el siglo XVI ante la herejía? ¿Y qué han cambiado en nuestros tiempos? ¿Cómo reaccionamos en la actualidad ante la herejía? La mentalidad general de ese tiempo era bastante clara y determinada en contra de la herejía. Una enseñanza que se consideraba fuera de la verdad bíblica y que tenía matices radicales contra doctrinas que la Iglesia ya había formulado de manera precisa, era atacada de manera bastante fuerte, de manera que en la mayoría de los casos se pagaba con la vida. No había tanta tolerancia como le existe en nuestro tiempo. Aunque recientemente el catolicismo ha cambiado su posición, siempre el catolicismo romano ha considerado a Lutero como un hereje. ¿Fue realmente Lutero un hereje? En el caso de Lutero, cuando él desarrolla sus creencias particulares acerca de la salvación, estas no habían sido formuladas por concilios ecuménicos, por lo que no es sino hasta después en el Concilio de Trento que realmente para la Iglesia Católica Lutero puede considerarse de manera oficial un hereje, porque son condenadas sus enseñanzas acerca de la Iglesia, de la salvación y acerca de la tradición. Pero el Concilio de Trento no es un concilio ecuménico ya. ¿Por qué? Porque ya existe la Iglesia ortodoxa en el Oriente y la Iglesia protestante está en desarrollo, por lo que de manera oficial ya ese concilio no es válido para todas las persuasiones cristianas, sino solamente para la Iglesia católica, por lo que podemos decir que aunque la Iglesia católico-romana pueda seguir diciendo eso acerca de Lutero, su dictamen no es válido para la Iglesia Universal de Jesucristo. ¿Es posible que en la actualidad existan herejes por ignorancia? ¿Y qué diría la Biblia acerca de la herejía?
Encontramos en los escritos apostólicos ya algunas enseñanzas que nos llevan a definir precisamente la verdad cristiana y apostólica. Por eso es que ya desde esos tiempos los apóstoles recomiendan apartar a algunos creyentes de la iglesia, lo que conocemos como excomunión, cuando sus ideas y su vida se apartan de la enseñanza apostólica. Pero en estos casos, la intención no es que estas personas se queden en esa posición, sino que retornen a la comunión de la Iglesia de Cristo. Hay, sin embargo, otros que lo hacen desafiando la doctrina de la Iglesia para fundar movimientos nuevos y diferentes que no pueden ser realmente justificados. Pero de que hay cristianos que pueden decir cosas o creer cosas por ignorancia, los hay en todas las iglesias, incluso las iglesias tradicionales. Doctor Huáscar de la Cruz, muchísimas gracias por habernos acompañado en La Vida Ahora. Gracias a ustedes, ha sido un placer estar aquí con ustedes. La reforma protestante y la evangelización. Este es el tema del programa La Vida Ahora de hoy. Sigue, entre tanto, en la sintonía de este canal en La Vida Ahora. Estamos presentando La Vida Ahora. Recibe cada día por correo electrónico. Ahora tú puedes recibir los mensajes del cada día todos los días por correo electrónico. No dejes de recibir esos mensajes especiales. Entre en nuestro sitio ministerioreforma.com/email/ y haga su suscripción. Menos de 30 segundos y listo. Reciba su devocional cada día por correo electrónico hoy mismo. Volvemos a presentar La Vida Ahora. ¿Fue un hereje Martín Lutero, el monje que prendió la llama de la Reforma en el siglo XVI? De esto también hablamos en la Reforma y la Evangelización, el programa de La Vida Ahora, cuando seguimos con nuestro tema de conversación. No fue Martín Lutero un hereje, porque nadie que desea llevar a los creyentes cristianos a una vuelta a las enseñanzas de la Biblia puede ser considerado un hereje. No, Martín Lutero, como Juan Calvino y los otros reformadores, querían que se tomara la Biblia como la única regla de enseñanza para vivir la vida de todos los días. Era la repetición, una y otra vez, de las antiguas enseñanzas bíblicas como las que aparecen en los evangelios. Pongamos atención a la historia que aparece en el Evangelio de Juan. Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo: Te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Después de este diálogo, el texto sigue explicando en qué consiste eso de nacer de nuevo. Dice así el texto del Evangelio: Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único,
para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues, como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz, y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea que todo lo hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. Considero que los tiempos que estamos viviendo son altamente interesantes y nos hacen buscar al Señor como pocas veces ha sido en la historia. Y yo creo que el tiempo es tan acelerado, por lo tanto, queridos amigos que están acompañándonos en este programa, yo les quiero animar a que no dejemos caer las alas, no nos cansemos de hacer el bien, y a pesar de que hay tantas leyes y la cultura nos indica como que estamos nos hacen entender como que estamos en una opresión, yo creo que finalmente el Señor Jesús en su palabra es el que va a ser el triunfante. Y por lo tanto yo creo que es muy necesario que nosotros busquemos a Dios con todo lo que tengamos para entregarle y de esa manera también servirle a Él hasta que el Señor disponga de otra cosa. Que el Señor les bendiga. Gracias. Estamos muy agradecidos por tu sintonía al programa de hoy. Queremos invitarte para que en una próxima oportunidad continúes asistiendo a los programas de La Vida Ahora en este canal. Hasta entonces. Si tienes dudas o sugerencias, escríbanos a ministerioreforma@ministerioreforma.com o para la dirección real. Si vives en los Estados Unidos, Puerto Rico, México, el Caribe, América Central o países de Sudamérica, Ministerio Reforma, apartado postal 130, código postal 13012-970, Campinas, San Pablo, Brasil. Ministerio Reforma, 50 años llevando la palabra de Dios a través de los medios de comunicación.